Vale, esta pregunta es muy interesante también. ¿Por qué en el mundo actual, que no tiene que ver con los tiempos del profeta, se sigue con el discurso de mujer sin hijab menos musulmana? Es algo que servía de algo en aquella época, ahora es innecesario, sería como ir en burro como hacía Jesús, ¿no? Otros tiempos. Pues muy cierto, mira, este discurso que está muy extendido, creo que forma parte al final de el estado en el que estamos como comunidad musulmana, ¿no? Es decir, creo que es parte de las enfermedades del corazón que tenemos con nosotros, ¿no? El hecho de comparar a una mujer hijabi con otra que no lo es, el hecho de creerse superior unas frente a otras, ¿no? El considerar, ¿no? Eso es esa soberbia espiritual de considerar que porque tú llevas el hijab y la otra mujer no lo lleva, pues tú estás como más cerca de Dios o tienes más fe que la otra, ¿no? Os sorprendería, sinceramente, mujeres con hijab, lo víboras en este sentido que son y lo envenenada que tienen la lengua y el corazón frente a otras mujeres que no son hijabis y que están súper conectadas en su espiritualidad, ¿vale? Por lo tanto, para mí, nunca el tema del velo ha sido una correlación directa con el estado del corazón o con la fe de esa mujer, sino que yo siempre he visto el tema del hijab como un proceso. Y precisamente por eso, y la gente que me sigue desde el principio, hace 6 años, ¿vale? Reconocerá estas palabras, ¿no? El hecho de decir, hay que respetar a cada mujer, lo lleve o no lo lleve, y valorarla y aceptarla tal y como es en la parte del proceso en el que está. Porque al final cada uno de nosotros tiene sus propias luchas. Entonces es como, ¿quién soy yo para juzgar la intención que tiene esa chica al quitárselo y ponérselo y tal? Absolutamente nadie, ¿no? A mí misma se me ha señalado en este sentido que si estoy jugando con la religión, etcétera, etcétera, ¿no? Y subhanallah, se nos olvida que incluso los ángeles que tenemos a la derecha y a la izquierda, que son los que anotan nuestras buenas y malas acciones, ni siquiera ellos tienen en su poder el conocimiento de la nía, ¿no? De la intención. Es decir, esto es algo que solo conoce a Allah subhanahu wa ta'ala. Solo Él sabe la sinceridad que hay en nuestro corazón, el esfuerzo con el que hacemos las cosas, ¿sí? Y solo Él da validez o no a esos actos. Así que caer en ese juicio de tú mejor que yo, no sé qué, solo es un reflejo de ese estado de nuestro corazón y de esa enfermedad que yo creo que a nivel colectivo hoy en día pues tenemos muchas personas, ¿no? Dentro de la umma, y me incluyo porque incluso aunque nosotros creamos, no, yo no tengo la enfermedad del corazón de la envidia, ya, quizá tienes la de la soberbia, quizá otro tiene la comparación, quizá otro tiene pues miedo a la pobreza o quizá otro tiene, ¿no?, la vanidad, pero siento realmente que todos nosotros tenemos luchas y conflictos que tenemos que trabajar, ¿no? Y que a veces pues proyectamos sobre los demás, así que todo ese discurso y toda esa idea pues al final refleja esto. Totalmente de acuerdo contigo, Amanda, no debería usarse este tipo de expresiones y este tipo de comparaciones que no llevan a ninguna parte, pero son frases populistas que gustan, ¿no? A la gente le gusta mucho el chisme y la polémica, no entiendo por qué, pero es así. Entonces, claro, todo lo que sea hablar del otro, criticar al otro, parece que nos ensalza de alguna manera, cuando es todo lo contrario. Vale. La sensación de vergüenza ante la familia y la voz mental que adivina que hablarán por detrás. ¿Esto se supera? Se supera, Samira. A ver, la sensación de vergüenza frente a la familia y el estar como preocupada por lo que piensen los demás son cosas que te sacan totalmente del verdadero foco, ¿vale? Entiendo que es importante, pero no dejan de ser factores externos que forman parte, si lo queremos decir así, de las pruebas que tenemos en esta dunya, ¿no?, en este mundo. Entonces, ¿cómo se supera? No identificándote personalmente con esa clase de pensamientos obsesivos, o sea, desvincularte de esos miedos.
Para que se entienda de una forma sencilla, es como el ir conduciendo el coche, sabes que llevas detrás sentado el miedo, pero no dejas que el miedo conduzca por ti, ¿vale? Así que miedo a qué dirán, miedo a la reacción de la familia, etcétera, etcétera, puede estar ahí presente, claro que sí, pero eso no dejes que te obstaculice y que te frene, sino que recuerda el por qué y para qué lo haces, ¿sí? Sigue adelante con ese foco bien definido y bien centrado en lo importante y entiende que quizás puedes vivir situaciones a tu alrededor que escapen a tu control, que puedan resultar difíciles, pero que también es parte de esa prueba, ¿no? Y sobre eso, pues lo que digo, haz las cosas aún con miedo, es lo que te diría. Vale. ¿Qué respondes cuando te dicen que es una opresión? Que se tapen los hombres los ojos, etcétera. Bueno, a ver. El tema de que es una opresión, esto tiene mucho que ver. Mirad, este fin de semana estuve en el evento que era el aniversario del proyecto de La Última Medina, ¿no? Y vinieron varios ponentes invitados a hablar sobre cuestiones que tienen que ver con la historia, legado andalusí, pero también sobre cuestiones más sociales y políticas, por ejemplo, en relación a la islamofobia, ¿no? Y sobre esto del hijab se habló desde el punto de vista social y colectivo, ¿no? A raíz de estos discursos que hay con la mujer y con considerar que el Islam es machista. Y una de las aportaciones que hizo el profesor Ahmed Kadur se me quedó grabada en la mente y me pareció brillante, ¿no? Precisamente en relación a esto de la opresión, porque él hablaba de el trauma psicosocial, el trauma psicosocial que existía a día de hoy, fruto del franquismo, ¿vale? Y de años anteriores en los que a las mujeres sí que se las obligaba a llevar el velo. Incluso existía aquí en España una policía, la Guardia Gris creo que se llamaba, que se encargaba de medir el largo de la falda de las mujeres. Y si esa falda no tapaba lo que debía tapar, pues tenían como una vara y daban así como en las pantorrillas, ¿no? A las mujeres como castigo, en plan, tienes que tapar la pierna más, ¿no? Y esto es algo que han vivido nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, eso justifica mucho algunos de los discursos que yo he escuchado hoy en día, ¿no? Sobre todo eso de personas mayores que cuando te ven te dicen, ay hija, con lo que nos ha costado quitarlo, ¿no? Con lo que nos ha costado liberarnos y ahora tú te lo pones, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen esa mala asociación, esa atribución del hijab con algo que oprime a la mujer, ¿sí? Con una obligación y con una imposición, que es lo que al final ellas han vivido en su contexto histórico, ¿no? Entonces, hablaba Ahmed Kadur de que ese trauma psicosocial sigue presente hoy en día, ¿no? Y eso hace que muchas mujeres sientan ese rechazo automáticamente cuando ven a una mujer tapada. Eso por parte de mujer a mujer, ¿no? Que suelen ser quienes más critican el hecho de que el Islam es machista, de que el hijab es opresión, etcétera, ¿no? Los hombres critican por otro lado y tienen otro tipo de argumentos, pero por parte de las mujeres suele ser eso, ¿no? De hecho, muchos de los miedos de las madres, ¿sí? Hacia sus hijas que se convierten en musulmanas viene de ahí, ¿no? Te han comido la cabeza porque te imaginan como mujer, como que ahora vas a ser ahí una esclava del hombre, etcétera, etcétera. Yo de hecho me acuerdo que cuando me hice musulmana y lo compartí la primera vez, hubo gente que me preguntó, ostras, ahora vas a tener que pedir permiso a tu marido hasta para salir a la calle a comprar, ¿no? Y un montón de mitos que existen que no tienen fundamento ninguno, ¿no? Pero están ahí en la mente de muchas personas. Así que ¿qué respondo cuando me dicen que es una opresión? Depende mucho de cómo me planteen la cuestión, ¿respondo o no respondo? A estas alturas de mi vida, sinceramente, hay a veces que es que sobran las explicaciones. Es como, mira, si tú quieres seguir creyendo esto, pues créelo, ¿sabes? O sea, es que es como, no te voy a decir lo contrario, ¿no? Yo ya como que me lo tomo a risa y el hecho de haber vivido la experiencia de llevar el hijab y luego quitármelo y ahora volver a usarlo me ha dado mucho bagaje en este sentido, porque ahora las críticas me las tomo a broma.
O sea, ya no me lo llevo a lo personal, entiendo mucho más desde qué lugar están hablando, ¿no? O a qué se refieren, y sobre eso pues puedo directamente como pasar más o dar otro tipo de respuestas. Así que claro que no es una opresión, lo que es opresión es el hecho de obligar a la mujer a que vista de acuerdo a los estándares sociales que actualmente están establecidos, que además son estándares sociales que no han existido siempre. Es decir, hoy está muy asociado la libertad de la mujer, ¿sí?, a la cantidad de ropa que utiliza. Pero es que si vosotros veis como la evolución de la moda, ¿sí?, de cómo vestían las mujeres a lo largo de la historia, vais a ver que estos cambios son muy recientes en espacio-tiempo, ¿no? Es decir, es parte del último siglo el creer todo esto. Siempre cuando hablan de esto de la opresión, yo digo, yo no niego que no haya mujeres que estén siendo forzadas a llevar el hijab, porque esa realidad existe y no podemos taparla con un dedo. Claro que sí existe, pero esa realidad tampoco hay que generalizarla. Es decir, sí, hay mujeres que están viviendo una situación totalmente injusta y desfavorable donde se impone el uso del hijab. Por eso siempre se habla de los mismos referentes, que si Afganistán, que si Irán, que si tal, pero es lo mismo, ¿no? En este sentido, es decir, es coger un contexto muy determinado, actual, y extrapolarlo a todos los musulmanes del mundo. Hasta ahí llega la ignorancia de la gente, ¿no? Entonces es como, vale, estos casos existen, yo no voy a negar lo que está pasando en Afganistán o lo que está pasando en Irán, pero tampoco lo voy a extrapolar a lo que estamos viviendo muchísimos españoles musulmanes, en este caso mujeres, que sí que tomamos la decisión libremente, ¿no? Es como, creo que son dos caras de una misma moneda en cuanto al hijab, así que sobre eso trato de hacer ver el por qué no es una opresión, pero ya digo que a veces ni respondo, ¿vale? Hay un libro que os lo recomiendo que se llama Los feminismos ante el Islam y que habla sobre el hijab y todo el relato que se construye en torno al hijab a raíz de la colonización, y ponen el ejemplo de Marruecos, ponen el ejemplo de otros países, ¿no? Y está muy interesante para ver que muchas veces el discurso actual que existe viene marcado por otro tipo de intereses y viene marcado por otro tipo de ideas. Sí, aquí lo que digo, se ha gestado en el último siglo este modelo, ¿vale?, occidental como modelo desarrollado, ¿no? Y a raíz de la colonización, de hecho, en el caso del siglo pasado, ¿no?, de la colonización francesa, lo que se, digamos, promovía o se enseñaba era el que la mujer francesa era la mujer libre, ¿no?, porque era la mujer occidental, mientras que la mujer marroquí, ¿no?, que era la colonizada, ¿sí?, era la mujer a la que había que liberar, ¿sabes? Pero ¿liberar de qué? El concepto de colonización viene de dónde, ¿no? Por eso digo que hay muchos matices ahí detrás. Así que yo es un tema que, la verdad, para no comerme demasiado tiempo, porque es muy difícil a veces, si no hay un mínimo de como de base cultural y tal, no te puedes poner ahí a debatir con la persona de si es opresión o no es opresión, qué significa libertad, qué significa no sé qué, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo me lo diga, pues respondo de una manera o de otra, ¿sabes? Es que está así. En fin. Vale, a ver. Yo lo tengo desde hace 7 años y ahora estoy pensando en quitármelo. ¿Qué me aconsejas? Bueno, bajo mi experiencia, te diría que te tomes el tiempo para pensarlo y meditarlo y sopesarlo bien. Porque yo, después de haber estado, digamos, en los dos bandos, en este sentido, te puedo decir que no solo la decisión de quitárselo es más difícil que la de ponérselo, sino que es una decisión que si luego te arrepientes, como que no puedes rehacer, ¿vale? Es decir, yo la rehecho porque me he vuelto a poner el hijab, pero desde otro lugar. No puedo dar marcha atrás en el tiempo, no puedo volver a lo que era antes, ¿me explico? Entonces es una decisión en este sentido importante, que tiene unas consecuencias y que tienes que saber
afrontar esas consecuencias y estar dispuesta a vivirlas, ¿no? En este sentido. Así que, aunque puedas tener ese deseo de quitártelo, y que por supuesto yo en esto sí que digo que al final, como dice el Corán, la ikraha fid din, es decir, no hay coacción en asuntos de religión, por tanto aquí nadie somos para obligar a la otra persona a que se lo quite y se lo ponga, sino que cada mujer debe ser libre de hacer lo que considere, ¿sí? Por eso, aun cuando yo nunca he negado el que el hijab es un precepto islámico obligatorio, yo también he defendido en paralelo ese libre albedrío que cada persona tiene y esa responsabilidad sobre sus acciones, ¿sí? Por eso yo cuando me quité el hijab, la frase que yo compartí es my hijab, my choice, ¿no? O sea, mi hijab, mi elección. Porque nos guste o no, es así. Y eso no es incompatible con el hecho de que es un precepto islámico obligatorio, ¿sí? Pero también dentro de esa obligatoriedad, pues cada persona es responsable de sí mismo y de lo que hace, ¿no? Es lo mismo que con el ayuno o con el rezo. Es también algo obligatorio y hay gente que no ayuna y hay gente que no reza, ¿sí? Allá cada uno con lo que hace, con lo que no hace, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la libertad de cada ser humano que se engloba dentro de ese decreto de Allah reside en eso, en que puedas elegir una cosa u otra, sabiendo cuál es tu responsabilidad y cuáles son las consecuencias. Entonces, en relación a esto, ten siempre presente eso, que es una decisión tuya, personal e intransferible. Date también el permiso a equivocarte, que esto es algo que a mí me dijo la psicóloga en su momento, ¿no? Me dijo, ¿por qué como tanta rigidez mental en este sentido? El que tú tomes una decisión ahora no significa que no puedas cambiarla en un futuro, ¿no? Es como date el permiso a cambiar, date el permiso a equivocarte, date el permiso a tomar otro rumbo, porque además de todos esos cambios, de todas esas decisiones, de todos esos errores, es de donde más se aprende, os lo prometo. Entonces, te digo esto no para que te lo quites, sino para quitarte presión de los hombros, ¿sí? Para que puedas decir, oye, me tomo el tiempo para sopesarlo, para meditarlo, ¿sí? Para valorarlo realmente, más allá de un arrebato emocional que yo tengo en este momento de, me lo quiero quitar y punto, ¿no? Y sí, dándote ese tiempo, valorando, etcétera, etcétera, aún así sientes que quieres quitártelo, pues que sepas que tienes esa decisión en tus manos, ¿sí? Valóralo bien y a partir de ahí decide, porque es tu vida y no la vida de los demás, ¿vale? Pero a nivel personal, esto lo digo así en público, pero si me preguntas como a nivel individual, como amiga, ¿no? Como en plan en confianza, sí que te diría, no te lo quites. No te lo quites y es eso, es como aguanta y sopesa bien esa decisión. No por nada, y no te lo diría desde esa coacción, desde esa imposición ni nada, sino porque por experiencia propia puede ser luego algo de lo que te arrepientas. Entonces mejor antes de dar ese paso, pues oye, contenerse un poco, ¿no? Y valorar cuáles son las razones que te están llevando ahora mismo a querer quitártelo, ¿no? Es decir, cuáles son esos aspectos que hay que trabajar para que no llegues a ese punto, ¿no? de ruptura, digamos. Las cosas hay que analizarlas y hay que valorarlas cuando aún hay tiempo para encontrar una solución. ¿Sí me explico? Así que lo llevé, pero con la intención de volver a ponérmelo, pero no quiero volver a sufrir. Ya, entiendo lo del sufrimiento, pero por eso digo que esos miedos son los que hay que trabajar. Es decir, el día que tú digas, estoy bien como estoy en paz y estoy tranquila con las decisiones que tomo en mi vida por y para mí en este sentido, ¿no? Más allá de lo que me digan los demás, sino que es mi vida y es mi decisión. El día que encuentres como esa tranquilidad, esa calma, sabrás que has sanado y que estás dispuesta a volverlo a usar, porque no te va a implicar sufrimiento el hecho de llevarlo, ¿sí? O sea que ahí aún hay que hacer ciertos ajustes a nivel mental, ¿no? Con esos miedos a sufrir.
Vale, me cuesta entender el motivo de llevar hijab hoy en día sin pensar en el machismo. Opinión. Bueno, a ver, entiendo esa postura. Aquí depende mucho, o sea, claro, ¿por qué lo vinculas por el machismo? Porque también depende mucho de cuáles son los modelos o los referentes que tú tienes de mujeres musulmanas con el hijab, ¿no? Y de ese sistema patriarcal y machista que sí que existe y que está presente. O sea, por mucho que como comunidad musulmana queramos estar ahí como apartados en el limbo, pues lo cierto es que dentro de la comunidad sí que hay esas conductas machistas, ¿no? Entonces es normal que también desde fuera a veces se vea así. Por eso yo siempre hago esa distinción entre la teoría y la práctica, ¿no? El motivo de llevar el hijab pues aparece en el Corán y es un motivo religioso, ¿sí? Es decir, es el hecho de ser reconocidas públicamente como creyentes, ¿vale? De Dios, como musulmanas. Y al mismo tiempo, pues lo que comentaba, todo lo de la protección, ¿no? Que es a un nivel ya también individual, con tu propio nafs, ¿no? Con tu propio ego, aparte de otras protecciones que pueda tener externamente en función del contexto. Porque, por ejemplo, si tú dices, me pongo el hijab aquí en Europa, eso no te va a proteger de sufrir abuso sexual, ¿sí? O acoso. En cambio, en otro país sí que puede hacer esa función de protegerte frente a eso, ¿vale? En otro país con el hijab pasas desapercibida y eres una más. Aquí con el hijab llamas la atención y te expones aún más, ¿no? A las críticas, a las burlas, a los ataques, etcétera, etcétera. Con lo cual, si únicamente limitamos el uso del hijab a la función protectora, pues dirías, ostras, es que en el contexto europeo occidental esa función no se cumple, así que no tiene sentido el hijab, ¿no? Pero claro, es que no hay que centrarse solo en una cosa, sino en todo lo que en conjunto es el hijab, ¿no? Que como digo, no es solo una protección externa, sino también a nivel individual e interna, o así es como yo lo he interpretado, ¿no? Así que es como parte de tu identidad y parte de tu religión, ¿no? Por eso el hecho de llevarlo, ¿no? Más allá de el tema del machismo, ¿vale? Que ya digo, está presente también, así que entiendo que puedas hacer esa vinculación, digamos, directamente, pero que no tiene o no debería tener, no es que no tiene, porque sí que yo he escuchado de todo, ¿no? Con esto. Por eso digo que entiendo ese pensamiento, pero no debería tener ese trasfondo machista, ¿no? Por ejemplo, la idea esta de que esto se lo he escuchado yo a musulmanes, por eso digo que entiendo lo del machismo, lo de que asocias el machismo al hijab, porque es que yo lo he visto dentro también, ¿no? Yo he escuchado a gente decir, no, es que esto es como un caramelo que está envuelto frente a otro caramelo que no tiene el envoltorio. ¿Tú cuál te comes? ¿No? Pues el caramelo que está entero sin tocar. Y pues la mujer hijabi lo mismo, ¿no? Es como... Y una serie de ideas como esta que son cosificar a la mujer. Esto es cosificación. Y esto son ideas machistas superficiales de las que francamente muchas mujeres estamos hartas y cansadas de escuchar, ¿vale? O sea que es como una batalla que tenemos internamente y que también se ve desde fuera, ¿vale? Así que bueno, Eulalia, con lo que dices, me cuesta entender el motivo de llevar el hijab, pues quédate con que las mujeres, en teoría, y hablo por mí y por muchas otras más, ¿no? Llevamos el hijab por razones religiosas, no por otros temas sociales como puede ser lo que dices del machismo, ¿vale? ¿Qué más? Para convertirse al Islam es obligatorio llevar el hijab aparte de hacer la shahada. Bien, no, rotundamente no, ¿vale? Los requisitos para convertirte al Islam es la sinceridad, la intención correcta, el hecho de que tú tengas esa creencia de verdad en tu corazón. Sí, tengo un vídeo que os lo dejaré por aquí enlazado de las 9 condiciones de la shahada, ¿no? Donde hablo de, digamos, cuáles son esas ideas que hay que tener muy claras a la hora de convertirse al Islam, ¿no? Para
no dar luego un paso en balde, ¿no? Es decir, para no arrepentirte. Tú cuando decides voy a dar ese testimonio de fe, voy a convertirme en musulmán, tú tienes que tener claro que estás adquiriendo un compromiso con Dios, ¿no? Entonces debe ser una decisión importante en tu vida, ¿no? Que hagas desde el corazón, con sinceridad, ¿no? Y con coherencia. Entonces, bueno, como digo, el requisito para ser musulmán no es ni tu nacionalidad, ni tu forma de vestir, ni dinero, ni absolutamente nada, ¿vale? Es tan sencillo como creer en tu corazón, en Allah y en que el profeta Muhammad fue el último profeta y mensajero enviado por Dios, ¿vale? Con que tú creas eso desde tu corazón ya es automáticamente musulmán, ¿no? Es como el requisito tener esa idea y esa creencia. Y ya está, es muy sencillo hacerse musulmán, ¿vale? No necesitas llevar el velo ni nada de nada. A día de hoy, cuando la gente va a hacer la shahada a la mezquita, que no necesariamente tienes que hacerle a la mezquita también, ¿vale? No es un requerimiento que tú vayas a la mezquita y lo hagas delante del sheikh. Pero hay mucha gente que lo hace así porque es verdad que al hacerlo de forma colectiva, pues bueno, digamos que hay ese recibimiento, etcétera, y también desde la propia mezquita facilitan todo esto para dar a la persona un certificado, ¿vale? Conforme ese día ha hecho ese testimonio de fe. Y este certificado sí que es requerimiento o sí que se necesitará en dos momentos cruciales de tu vida, que son durante, para hacer la peregrinación a Meca, ¿vale? Que lo piden y para la defunción, a la hora de justificar que tú quieres ser enterrado de acuerdo al rito islámico cuando fallezcas, ¿vale? Para estas dos cosas. Entonces, lo que digo, hay mucha gente que va a la mezquita y lo hace allí, pues porque ya tiene esa facilidad, ya le dan el certificado y punto, ¿no? Incluso cuando tú vas a hacer la shahada a la mezquita, no es requisito obligatorio, imprescindible el llevar el hijab. Aún así, como es un día especial en tu vida, pues un poco por decoro, por deferencia, por respeto hacia el lugar en el que estás en una mezquita, que estás rodeado de otros musulmanes, que seguramente ha sido también para rezar, pues sí que las mujeres van ese día con alguna abaya o algún vestido así más modesto y con el hijab, ¿vale? Y hacen su shahada con el hijab puesto. Pero es como para ese acto de celebración. Luego cuando salen de la mezquita se lo quitan y ya está, y ellos siguen su vida como españoles, ¿vale? O sea que aunque veáis que en la mezquita van con el hijab o no sé qué, que no es un requisito obligatorio, que no es esta idea de, ostras, es que si no llevo el hijab ya no puedo ser musulmán. No, ¿vale? ¿Al principio tenías miedo por si sentías rechazo de la gente? Hombre, claro, al principio y ahora. Es decir, no penséis. Por eso os he dicho, ya no sé si en esta ronda de preguntas o en el vídeo anterior, que también es de preguntas, ¿no? Por eso os he dicho lo de que hagas las cosas aún con miedo, ¿sí? Porque yo tengo ese miedo a decírselo a mis padres, al rechazo que eso pueda ocasionar, ¿no? Etcétera. Pero aún así lo hago. ¿Me explico? Ahora, siendo totalmente honesta, solo me queda, digamos, ese escenario, ¿no? El hecho de sentarme con mis padres, hablar con ellos y plantearles que he vuelto a usar el hijab, ¿vale? Es el único contexto en el que yo me lo quito, cuando quedo con ellos. No llevo el hijab. O sea que si alguna vez por la calle me veis sin el hijab es porque estaba con mis padres. Pero es la única situación. Y me pesa mucho en el corazón porque cuando salgo de casa sin el hijab para quedar con ellos y tal, es como que me falta algo, ¿no? Voy incómoda por la calle, no me siento a gusto. O sea que eso también para mí es una señal de hasta qué punto a día de hoy pues ya tengo como interiorizado, ¿no? El hijab, ¿no? Y como lo veo parte de mí. Pero no es lo mismo decirle a tus padres esto una vez a decírselo 2 veces, porque ya la segunda no es lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tengo ese miedo a qué dirán o a cómo responderán o pitos y flautas, ¿no? Aún así, pues mi fecha límite es ahora cuando publique el libro, el podérselo compartir, aprovechando esa coyuntura para que ellos también a través del libro puedan entender mejor todo ese proceso, ¿no? Y todo ese cambio.
y Khair inshallah y bismillah, pero es así, te tienes que poner unos tiempos, unas fechas límites y pa'lante aun con miedo, es lo que te diría, ¿vale? Te queda súper bien, Tata, me alegro muchísimo. ¿Cuánto influye el entorno a la hora de usar el hijab? ¿Cuántas mujeres lo usarían sin esa influencia? Uy, esto también, porque aquí tenemos dos tipos de influencia, la buena y la mala. Hay entornos que influyen de forma negativa y que sí que ejercen presión sobre sus hijas para usar el hijab. Yo esto lo conozco y por eso os decía al principio que una realidad no quita a la otra, son dos caras de una misma moneda y hay que hablar de las dos realidades, ¿vale? En eso pues no hay que ocultarlo, al contrario, hay que mostrarlo, pero para combatirlo, ¿no? Digamos. Entonces, puede haber esa influencia negativa, pero también puede haber esa influencia positiva, es decir, es como lo que os contaba al principio en otra pregunta, ¿no? Del otro vídeo, creo recordar. De la influencia, por ejemplo, de tener a alguien al lado, sea tu marido o sea un entorno de amistades que te impulsan y que te animan a utilizarlo, ¿no? O que aunque no verbalicen nada, tú dentro de ti sabes que puedes contar con su apoyo. Entonces solo el tener esa certeza de forma silenciosa ya te anima y te impulsa a hacerlo, ¿no? Así que yo creo que sí, que el entorno puede influir muchísimo, tanto en un sentido como en otro a la hora de usar el hijab. Y de ahí la importancia de rodearte de personas que te inspiren, de personas que te aporten, ¿no? Que sumen a tu vida y que, como dice la psiquiatra Marian Rojas, que sean personas vitamina al final, porque realmente sí que influye. A ver, me imagino que familiares tuyos no les gustará verte con el hijab. ¿Cómo lo afrontas? Pues es lo que he comentado con el caso de mi familia, que aún no se lo he compartido, y cómo lo afronto, pues ya veré cómo afrontarlo, porque es delicado, pero hay que hacerlo, porque cuando una se siente en paz y tranquila con aquello que hace y siente que es por ahí, ¿no? Y que está conforme, eso también se muestra de cara a los demás. Entonces es como, ¿por qué voy a vivir en incoherencia y ocultando quién yo soy cuando estoy orgullosa de quién soy, ¿no? Así que bueno, pues Khair inshallah. ¿Vale? Hola, ¿podrías mostrarnos cómo se coloca el hijab? Bueno, pues el hijab es muy fácil, ¿vale? A ver, este en concreto, el estilo que llevo yo, básicamente, ¿vale? Lo tengo aquí enganchado con un clip detrás y luego quedan estos dos lados así sueltos. Y una forma de ponérmelo, pues es que un lado le paso por aquí, ¿sabéis? Y ya está. Si me ve aquí lo del bonnet, ¿veis? Esto de aquí es de esto. Es de el bonnet, que es como una especie de diadema o así, que es esta negra que llevamos por debajo, ¿vale? Bueno, negra o de muchos colores hay, ¿no? Entonces, un estilo es así. Luego, otro estilo que se puede llevar, que yo también lo he llevado, es así hacia detrás, ¿no? Otro es como poniéndotelo aquí delante, ¿no? Hay como muchas formas. Pero bueno, yo no soy buena haciendo tutoriales así con el hijab, ¿no? Pero sí, hay gente que se lo pone así, tal, es que depende, ¿no? Como que cada uno le encuentra su forma. Y eso es parte también de la experimentación, el hecho de que vayas probando, ¿no? Formas en las que tú te sientas cómoda, ¿no? Llevándolo, digamos. Vale. En cuanto a la revelación del Corán al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿cuánto tardó en revelar el uso del hijab? Pues mira, este dato es importante y ya con esto, a ver... sí, ya con esto acabo esto y una pregunta más y acabo. Diría que, o sea, con el tema de cuándo se reveló el uso del hijab, fue durante el periodo medinense, ¿vale? Es decir, ya
a finales de la revelación, perdonad. Pensad que la revelación se dio a lo largo de 23 años y de esos 23, los 13 primeros fue en Meca y los 10 siguientes en Medina. Vale, el tiempo, esos 13 primeros años en Meca fue cuando se reveló la parte más teórica, pero también más profunda, es decir, todo lo que tiene que ver con la creencia, ¿no? Lo que se dice en árabe el tawhid, ¿no? Que se traduce como el monoteísmo, es decir, el objetivo en esos 13 primeros años era asentar bien las bases y que todo el mundo tuviese claro que existía un único Dios, que era Allah, que conociesen las enseñanzas de profetas y mensajeros, entonces todas las historias de Moisés, de Isa, de Abraham, etcétera, pues están digamos, en su mayoría como reveladas en este periodo. Y después, las otras cuestiones que son más prácticas, ¿sí? Tema de la herencia, tema del divorcio, matrimonio, ¿no? Como el tema del hijab y como cosas más, lo que digo, sociales o que tienen que ver con la organización, se revelaron en Medina, cuando ya la gente tenía una base. Entonces el tema del hijab es algo que se reveló muy a posteriori estando ya en Medina. Por eso decía que primero hay que trabajar en la base y de ahí el hecho de que no se puedan tomar como las cosas a la ligera o hacer los cambios de una manera abrupta, porque eso no va a tener un beneficio a largo plazo, ¿no? Y al final la historia de la revelación del Islam y del Corán nos lo muestra, ¿no? También. Vale. Vale, el resto sí que es más o menos en la misma línea, ya lo he ido respondiendo, ¿no? ¿Qué piensas al darte prisa por ponerte el hijab, ¿no? ¿Cómo es llevar el hijab en un proceso? ¿O se pone 100% desde el principio, ¿no? O sea que estas cosas ya las he ido como respondiendo, ¿no? Aquí me dice, ahora que te has puesto el hijab, ¿vas a borrar todos tus vídeos, fotos donde no lo llevabas? Pues, ¡ay! Ese punto la verdad es que no sé exactamente qué hacer, aún estoy pensándolo porque me apena mucho y por eso yo decía en el vídeo este que compartí hace un mes y medio lo de estaba equivocada, no a cómo he vivido el proceso porque al final estoy orgullosa de cada uno de los pasos y alhamdulillah, alhamdulillah, doy las gracias a Allah por cada cosa que ha puesto en mi camino, ¿no? Pero cuando digo lo de estaba equivocada es por el hecho de que hay contenido, son 2 años de contenido, es decir, un tiempo, una dedicación, un esfuerzo, un trabajo que está ahí, que es un contenido de valor que puede beneficiar, pero en el que no llevo el hijab. Entonces sí que me planteo el borrarlos y volverlos a regrabar, pero claro, necesito mucho tiempo para eso. Y la otra opción es quizá mantener solo el audio y poner solo una imagen estática para que la gente pueda beneficiarse de ese contenido, pero como en formato podcast. Estoy aún ahí viendo qué hago y qué no hago, porque por un lado no quiero que mi huella digital quede así, pero por otro lado es que pienso, jova, es que es parte de mi historia y parte de mi proceso, ¿no? Y es como que me apena tener que borrarlo cuando también está reflejando una etapa de mi vida, ¿no? En este sentido, así que no sé si lo voy a borrar o no, ni cómo. Pero bueno, ahí lo tengo en mente. Vale. ¿Cuál es la diferencia entre hijab y lo otro que cubre todo y solo deja descubierto los ojos? Vale, tú te refieres a el que va así, que es el niqab, ¿vale? El niqab, que es el que tapa todo, es la vestimenta que llevaban las esposas del profeta Mohammed, ¿no? De acuerdo a ese relato islámico. Y es una forma más de vestir, ¿no? Pero no es obligatorio llevar el niqab ni nada de esto, ¿vale? Es como, para que me entendáis, como un pasito más. Hay gente que en vez de llevar el hijab dice, no, pues yo quiero ir un paso más allá en eso y como mis referentes son las mujeres del profeta y ellas iban así, pues yo también quiero ir así, ¿no? Pero no es obligatorio y de hecho esto del niqab ni siquiera aparece en el Corán. En el Corán aparece lo del hijab, pero lo del niqab es algo que sabemos pues a través de la propia costumbre de Medina, ¿no? Y de la propia tradición que nos ha llegado también pues a través de la transmisión de hadices, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso por un lado. Y aquí quiero hacer un inciso
con respecto al niqab, ¿vale? Y el burka, porque la gente, incluso en Google, si tú pones vestimenta islámica o tipos de hijab, la primera o segunda foto que te aparece en Google, ¿vale? Son como varias mujeres así en dibujo, que una sale con el hijab, otra sale con el jilbab o el himar, otra sale con el niqab y otra sale con el burka, y te lo engloban todo como si fuese lo mismo, ¿no? Y es como, ¡no, no! Entonces, para que conozcáis estos conceptos, hijab, pues así, el pañuelo en la cabeza, ¿vale? Luego, jilbab o himar, pues es cuando llevas, para que me entendáis, llevas el hijab, ¿vale? Pero lo llevas así, como más tipo Virgen María, ¿me explico? O sea, como más así, ¿vale? Y te cae más hacia abajo el vestido, pero aún así a ti se te sigue viendo la cara, solo que vas como así, ¿no? Y luego la falda, como son dos piezas, un conjunto así de dos piezas y vas así más tapada. Luego está el niqab, que es el que he dicho que vas así, ¿vale? Y luego está el burka, que el burka no es islámico, es decir, los otros tres sí, son como, digamos, niveles de taparse, ¿vale? Pero el burka, que es el que también tapa los ojos con una rejilla, el burka no es islámico, esto es un tipo de vestimenta característica de Afganistán, ¿vale? Y es por tanto una prenda a nivel cultural que obviamente se ha utilizado como instrumento para oprimir a la mujer, ya que estamos hablando con esto del machismo, ¿vale? Pero no es algo islámico, ¿vale? Así que cuidado con confundir el burka con el niqab, porque en el niqab sí que se te ven los ojos, ¿vale? Que sería así como os he dicho, ¿sí? Y con el burka no se ve nada, ¿vale? A ver, ¿qué más? Ahora lo estás usando más cubierto, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Sí, o sea, ahora sí que lo tengo totalmente tapado y esto tiene que ver también con todo ese proceso del que os he hablado, ¿no? Yo me acuerdo cuando ya no llevaba el hijab, una de las veces cuando subí para Ramadán a Barcelona quedé con una amiga mía, con Hajar Geniti, que seguro que mucha gente de aquí la conoce, y hablando con ella sobre esto, sobre que quería volver a usarlo, etcétera, en Ramadán me dijo: Aisha, cuando quieras usarlo, úsalo bien, ¿no? Ese es como el consejo que me dio. Y claro, el usarlo bien era como, tú sabes cómo se tiene que llevar, ¿no? Pues si ya que vas a dar el paso, como haces esfuerzo y tal, ¿no? Así que realmente el punto está en que yo antes, a ver, tampoco se me veía mucho pelo, pero se me veía un poquito aquí al principio. La cosa es que si yo antes me tapaba completamente, ¿vale? Como ahora, si me tapaba entera, yo no me reconocía en el espejo. Entonces para mí era un esfuerzo el hecho de llevarlo así, y el que se me viese como un mechoncito de pelo era algo como que me permitía seguir identificándome de algún modo, ¿vale? Entonces era como, vale, sé que debería tapar este mechón, pero no puedo, no soy capaz, no me siento bien, no me reconozco, entonces prefiero hacerlo así antes que no hacerlo, ¿no? Más allá de las críticas que en esto la gente también te la marinera, que es muy propensa a decir, pues es que para llevarlo así mejor no lo lleves y no sé qué, ¿no? Y es como tirar por la borda todo tu esfuerzo y toda tu buena intención a la hora de llevarlo, ¿no? Y claro, pues por eso no lo llevaba en su momento de esta manera. Ahora, pues como ya sí que me reconozco, ya desde el principio hice ese trabajo de reconocerme con el pelo totalmente cubierto, ¿no? Y por eso ahora lo llevo así, ¿vale? Y... Vale. Y acabo con esta pregunta, ¿sí? Porque ya todo lo demás son ideas que he ido explicando aquí y que se han respondido de un modo u otro, ¿sí? La última pregunta es, Salam, ¿para hacer la peregrinación es obligatorio llevar siempre el hijab en el día a día? Sí. Para hacer la peregrinación a Meca, sí. ¿Por qué? Porque todo el acto de peregrinación es un acto de adoración a Allah que comprende además distintas ibadats, ¿no? Distintos actos de adoración dentro del mismo. Es decir, tú vas allí a hacer la peregrinación y dentro de la peregrinación pues tienes el hacer el tawaf, que son las 7 vueltas alrededor de la Kaaba, que es el cubículo negro,
¿vale? Entonces ese es uno de los pasos de la peregrinación. Luego tienes el ir caminando 7 veces de el monte de Marwa y Shafa, ¿no? Entonces igual entre esos montes ahí estás haciendo otro acto de peregrinación. Luego tienes la salat que tú haces al lado de las huellas del profeta Ibrahim, ¿no? Ese es otro paso más dentro de la peregrinación. Entonces claro, estás constantemente en estado de ibada, ¿no? En estado de adoración. Y por tanto, pues dado que es un lugar sagrado y que de hecho es el más sagrado del mundo, pues sí que hay que llevar el hijab. Igual que durante el rezo, tú tienes que llevar el hijab, aunque en tu día a día no lo lleves, pero para ese contexto en concreto, pues sí, ¿no? Así que sería un poco lo mismo. Y nada, espero que os haya gustado estos 2 vídeos de preguntas y respuestas que eran necesarias. Había que hablar sobre todo esto. Espero que os haya aclarado muchos puntos. Os leo en los comentarios, que me encantará saber vuestra opinión, vuestras reflexiones así en abierto, lo que queráis comentar. Y nada, nos vemos con contenido especial por aquí, por el canal, que ahora en diciembre pues tengo una serie de vídeos especiales dedicados a la figura de María y Jesús y la Navidad en Al-Ándalus. Así que bueno, con ese guiño a la historia me despido y nada, barakallahu fikum, que Allah subhanahu wa ta'ala os proteja y os facilite todo.